nombre es Adriana Gutiérrez, soy estudiante de noveno semestre de Psicología en la Universidad Minuto de Dios. Junto con nuestro equipo de trabajo vamos a desarrollar la siguiente entrevista que va enfocada hacia cuál es el rol y la función del psicólogo clínico en nuestra sociedad. Les presento a la doctora Sandra Molano, ella es psicóloga clínica y nos va a apoyar junto con su experiencia en el desarrollo de la siguiente entrevista. Entonces, a continuación, ella va a hacer una breve descripción acerca de su perfil profesional. Entonces, doctora Sandra, buenas tardes y bienvenida. Gracias, Adriana, por la invitación. Y como bien ya lo ha dicho, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, tengo una maestría en Psicología de la Intervención Social de la Universidad de Granada en España, donde hice profundización en neurociencia cognitiva y social, tengo experiencia en evaluación psicológica forense, trabajo en contexto psicojurídico de comisarías de familia, en neuro y en un contexto educativo universitario desde un trabajo de prevención y promoción. En la actualidad me desempeño como psicóloga del consultorio de psicología de la Universidad Militar Nueva Granada. Interesante, doctora. Bueno, ya entrando en materia, nos gustaría saber cuál es su rol como psicólogo y cuál cree usted que sí tiene mayor credibilidad el psicólogo clínico en nuestra sociedad. Allí es importante partir de que nosotros como psicólogos tenemos unos roles específicos. Está el rol de docencia, de enseñanza, investigación, intervención, consultoría. En este momento, como te decía, desde el consultorio de psicología hacemos una labor clínica, pero desde un enfoque de prevención y promoción. Entonces, a nuestra población objetivo, enseñar cuáles son los trastornos más prevalentes, en qué consisten, brindar pautas para el manejo de situaciones que son propias de cada ciclo vital, de cada etapa, para darles un correcto manejo y romper ciertos mitos. Cuando tú señalas esa parte del grado de credibilidad, considero que ha aumentado el valor que las personas dan a la psicología clínica y el rol del psicólogo, especialmente en las nuevas generaciones. Totalmente. Ya se acercan más, preguntan, piden asesoría, orientación. No obstante, todavía persisten y podríamos decirlo esos mitos de, por ejemplo, cuando yo trabajé en comisaría de familia, muchas personas se molestaban y decían, yo no voy al psicólogo, usted me está remitiendo para proceso con mi pareja, yo no voy porque yo no estoy loca. Que es lo usual, ¿no? Exactamente, entonces lo ven, es como, y eso viene por esa tradición, podríamos decirlo, esa imagen chamánica, mágica que se rodea o que está en torno a la psicología, influye en esa parte, pero también el otro aspecto que ahora se está dando son estas nuevas prácticas que podría decir que son pseudocientíficas, en que ofrezco soluciones rápidas para sanar mi malestar emocional, pero sin que haya un proceso, sin hacer una evaluación juiciosa. Entonces, si bien ha estado este avance, queda bastante camino de psicoeducación para toda la sociedad a partir de esos dos polos que he señalado. Claro, interesante. Doctora, y a partir de su experiencia, nos gustaría saber también cuál es la mayor demanda que usted cree que prevalece en este momento. Hablándote de la población que en el momento atendemos, responde al perfil epidemiológico en que los trastornos de ansiedad y depresión son los que tienen mayor prevalencia. Esto lo podemos ver precipitado por los eventos propios de ciclo vital que afrontan las personas. Por ejemplo, encontramos aquí básicamente dos grupos: aquellos que sienten que no están satisfechos con su vida en la actualidad, son personas que manifiestan ya sea ansiedad o depresión porque sienten que no cumplen los estándares o que están en una carrera que no les gusta, no van a satisfacer sus propias expectativas ni las de su familia, o quienes ya en la parte de relaciones de pareja empiezan a desarrollar ciertos patrones de codependencia. Bastante. Entonces son estas situaciones las que llevan a que se den estos cuadros, estos episodios, ya sean ansiosos o depresivos principalmente. Claro que sí. Y a partir de ello, ¿qué tipo de enfoque, qué modelo de enfoque usted maneja? Mi formación básicamente ha sido cognitivo-conductual, he revisado cognitivo dentro de mi experiencia en comisarías de familia, recibí parte de formación sistémica, pero el enfoque que he seguido ha sido cognitivo-conductual. ¿Y esto ha tenido alguna inferencia en su vida personal?
lleva que de todas formas tú aprendas a estar monitoreando esa parte de tus procesos cognitivos, si llegan a haber esos tipos de situaciones, de como tratar de no caer a un racionalismo extremo, pero sí de todas formas permea la forma en que tú te relacionas y como con también los te ves a demás. ti mismo. Sí, claro. ¿Y usted cree que, o nos podría indicar cuál cree que son los mayores aportes que hace el enfoque cognitivo-conductual, como ya no lo menciona, a la psicología y especialmente en la psicología clínica? Es el poder entender el rol de la atribución y de la evaluación que hace la persona sobre la situación. Y es algo que yo veo que, o sea, se parte cognitivo-conductual y permea otras áreas. Si nosotros vemos a Viktor Frankl, cuando él habla justamente en su libro en El hombre en busca de sentido, cuando, bueno, porque hay personas que logran sobrevivir mientras que otros ya no. perdieron la esperanza, estando todos en el mismo campo de concentración y las mismas situaciones, allí vemos la importancia de la atribución. Y es algo que él, desde su enfoque logoterapéutico, le da unos nombres, pero lo vemos que el cognitivo-conductual le da ese peso. Le da como mayor fuerza, sí. Exacto, vemos esa importancia de la interpretación. Y obviamente en la clínica, cuando nosotros justamente un caso, y lo he visto en varios casos, cuando se encuentra la influencia en esos pensamientos dicotómicos o el catastrofismo, en que es que, como te decía hace un momento, si tú te vas yo me muero. Sí, esa dependencia hacia la situación, hacia las personas. Pero es a raíz de todas esas cogniciones que la persona adquiere por su historia familiar, su historia personal y los aprendizajes culturales. Todo conlleva eso, ¿cierto? Exactamente. Ok, Doc, y una preguntita, ¿cuál es el procedimiento, los instrumentos que usted aplica de acuerdo al enfoque que usted sigue para realizar la formulación de hipótesis, la evaluación, llegar a un diagnóstico de intervención? Allí la herramienta principal es la entrevista y hacer la evaluación de todos los elementos que aporta la persona durante la entrevista, no solo el contenido verbal, sino lo no verbal. Y ya dependiendo de las hipótesis que tú empieces a ir dibujando, vas eligiendo qué tipo de instrumentos utilizas. Por ejemplo, si tú, recuerdo allí las enseñanzas de la profesora Marta Restrepo cuando estábamos en práctica, si llega la persona llorando y se ve que no ha dormido bien y reporta además pérdida de apetito, no es necesario aplicarle un BEC. Obviamente está deprimido. Entonces que sean instrumentos que sean pertinentes. Entonces si estamos teniendo dudas de un posible trastorno psicopatológico o alguna situación, rasgo de personalidad que pueda estar infiriendo, entonces a medida de eso tú vas eligiendo o instrumentos de autoinforme, los autorregistros, por ejemplo, cognitivo-conductual son fundamentales, claro, justamente para las distorsiones, exacto, o los inventarios de personalidad. Qué chévere, sí, súper bien. Y bueno, a partir de ello, ¿cómo usted, porque también existe, nosotros conocemos sobre el DSM-4, el DSM-5 y el CIE-10, ¿en cuál usted se basa para poder desarrollar estos procesos y qué piensa acerca de la rotulación? Es importante mantener un lenguaje común, entonces nosotros en el registro de historias, por lineamientos de Secretaría Distrital de Salud, entonces se trabaja a partir de CIE-10, pero también nos capacitamos y conocemos el DSM-5. Como te decía, es importante que estén estos lenguajes comunes, sin embargo tener cuidado en que son instrumentos que nos van a seguir de guía para orientar, pero difícilmente un caso va a cumplir con todos los criterios diagnósticos. Entonces te sirve de guía, pero y también es importante tener cuidado de no decirle a la persona, no, es que usted es un depresivo, no, es una persona que en este momento está presentando un episodio de depresión o presenta rasgos de personalidad depresivos, pero es importante tener mucho cuidado con eso. Claro, eso es súper importante. A partir de todo esto que ya nos ha comentado, nos ha contado acerca de su experiencia como profesional, docente, investigación, ¿usted cree que la investigación desde este campo de la psicología clínica, considera que ha dado muchos avances en el estado mental de las personas y sin embargo, pues, o también podría decirnos cuáles son o lograr identificar cuáles son los que usted cree que son de mayor prevalencia? Bueno, la investigación es vasta.
ejemplo, si tú entras a bases de datos como Science Direct, todos los días estás encontrando nuevas propuestas, además ahora con lo que se hablan de las estrategias de intervención, los modelos de tercera generación, todos los días tienes que estar leyendo para actualizarte, que obviamente hay muchos fenómenos que falta, además que si ya nos vamos desde lo epistemológico, pues todavía es complejo definir exactamente cuál es el objeto de estudio, entonces obviamente eso también afecta esas investigaciones, lo que cada uno muestra, pero sí me parece que es importante, y también el hacer, que yo creo que es una tarea que ahorita vendría a la psicología, hacer esa evaluación científicamente soportada de ciertas propuestas de intervención que en ese momento están surgiendo, pues para ver realmente, bueno, esto sí es efectivo o no, lo que te decía de a veces que estamos viendo psicólogos con título de psicólogo y que pueden estar ejerciendo ciertas prácticas que no están documentadas. Pues claro que sí. Y a partir de ello, ¿usted cree que en alguna ocasión ha tenido que presenciar o ha tenido que vivir donde haya tenido un caso donde se haya comprometido su ética profesional? Allí habría que ver cómo definimos esa parte de ética dentro de esa situación. Momentos que, o sea, no es que tú eres psicólogo y dejaste tu rol de persona, no. Se da, y por eso es importante nosotros siempre estar monitoreando qué es lo que sentimos, qué sentimientos nos generan diferentes motivos de consulta. Recuerdo casos en comisaría cuando uno está al frente de un presunto agresor sexual. En ocasiones uno siente, no voy a escuchar a la persona, no quiero, y ya lo estás condenando. Entonces, en ese punto, o cuando, allí también recuerdo algo en práctica, a veces está el riesgo de caer en paternalismo. Cuando uno, igualmente, uno establece una conexión, un vínculo con el paciente. Con los consultantes, exactamente. No, obviamente hay unos con los que se va a dar esa relación emocional, o podríamos decir, esa relación terapéutica, que logras tener esos niveles de empatía, pero entonces cuando tú debes, o estás en la obligación de respetar la autonomía de la persona. Claro que sí. Si uno puede decir, lo mejor para él sería esto, o deje esta pareja, no, sino el tener claro, yo simplemente le muestro los caminos, él es quien toma la decisión. Que toma la decisión. Ya en cuanto a los niveles de ansiedad y depresión que se ven evidenciados aquí en la institución donde usted trabaja, me gustaría saber si de pronto usted ha tenido casos donde llegue una persona, un estudiante, porque tengo entendido que también atiende funcionarios, administrativos, personal docente, que hayan tenido casos de hombres o mujeres maltratadas, abusadas sexualmente, o suicidio, que también el suicidio está catalogado como una de los procedimientos, ¿cómo se dice? La enfermedad, motivos de consulta más relevantes aquí en la psicología clínica. Entonces nos gustaría saber cuál es ese procedimiento inicial y qué es lo que debe hacer inicialmente, digamos, en su rol como psicóloga clínica, para remitir, o cómo es el procedimiento como tal con este tipo de casos específicos. Allí hay un factor que es importante tener en cuenta en este contexto, y es que vemos que la población es de un contexto socioeconómico medio alto. Y con la violencia está ese factor de vergüenza. Entonces, como, uy, no, es que mi novio con el que yo viajé a Miami me pegó. Además hay que tener en cuenta en estos estratos la violencia física no es tan común, es más común la violencia psicológica y verbal. O por ejemplo, hasta el momento, en el tiempo que yo vinculada acá, no hemos tenido el caso de que llegue golpeada o que me acabó de pasar el hecho. Quienes han reportado son hechos que ya han pasado hace varios meses. Y vienen después a consulta a preguntar el por qué o qué se debe hacer cuando ya ha pasado un tiempo prudencial. Y es más como para ver el manejo de las consecuencias, más como para pedir una orientación en cuanto a la situación. Entonces allí, en ese caso, nosotros estamos en coordinación con Secretaría de Salud a través de la Suprec Norte y con el sistema de vigilancia epidemiológica. Los casos, como en este caso de violencia, se llena un formato que es el civil, que es el del sistema de vigilancia de violencia intrafamiliar y maltrato infantil. Se llena el formato, tenemos el correo de la referente de la localidad en el que se reporta el tipo de violencia y diferentes datos,
y ellos hacen, por un lado, para el registro epidemiológico y aquellos casos de mayor riesgo, se moviliza red para hacer acompañamiento, tomar medidas. Nosotros desde acá orientamos a la persona, si se ve que amerita y el nivel de riesgo, vaya a comisaría de familia o vaya a fiscalía. Sí, porque inicialmente pues también está en riesgo la vida de la persona, digamos. Exacto. En casos ya muy puntuales con los que llega el consultante, ¿no? Y en ocasiones la persona no es consciente de ese nivel de riesgo. Entonces, es primero hacer ese proceso de concienciación, tampoco se puede forzar. Evaluar redes de apoyo, entonces en dado caso si hay familiares que vivan en la ciudad, quién la puede acompañar, en caso de urgencia quién llamaría, y ver también el nivel de empoderamiento de ella frente a la situación. Ya en el caso de suicidio, también evaluamos tiempos. No, vuelvo y te digo, en este tampoco me ha ocurrido en el tiempo que he tenido acá que digan, no, es que acabé de intentar suicidarme, ¿no? Pero si llegara ese caso, activamos red de urgencias con Secretaría de Salud, se llama ambulancia y se llevaría y se haría contacto con familia para recibir la atención. En estos casos que han llegado, hay quienes manifiestan que tienen la ideación suicida o han tenido el intento, entonces se evalúa riesgo, historial, si hay otro tipo de psicopatologías, cuál pudo ser el precipitante, si hay una planeación, si ya ha tenido el intento, el acceso al mecanismo, al instrumento. Exacto, recuerdo un muchacho que él pensaba en utilizar armas y era hijo de militar y habían armas en su casa. O en otra persona, pensaba en intoxicación, pastillas, y su mamá era médico y tenía en la casa medicamentos. Entonces, evaluar esos riesgos. Allí también les damos herramientas como la línea distrital de salud mental, que es la línea 106, que funciona, o que también tiene el servicio mediante WhatsApp, se les dan los números, se elabora el plan, que ellos mismos tomen soporte y se empoderen, estrategias de contacto con nosotros, y también que ellos elaboren el plan, bueno, si está esta urgencia, ¿usted a quién va a recurrir? ¿Qué es lo que va a hacer? Y también epidemiológicamente hay un sistema de vigilancia que es el CISBECOS. Igualmente, diligenciamos la ficha y se envía a la referente y ellos hacen las labores de seguimiento y acompañamiento. Claro, y es súper importante porque pues también la universidad, bueno, la institución está inmersa, estos chicos, estos estudiantes que, como usted bien decía anteriormente, tienen estados de depresión, de ansiedad, no sabemos el entorno en el cual ellos se desarrollan, está la presión del estudio familiar, entonces hay cosas que ellos también están afectados, son más vulnerables, entonces súper chévere, interesante. Sí. A partir de ello también nos gustaría saber qué tipo de problemáticas cree usted o que donde requiera la coordinación con otros psicólogos o con otros profesionales a partir de la psiquiatría. Entonces, ¿y de qué forma se podrían complementar esta evaluación o intervención psicológica? Bueno, lo ideal, o nosotros nos apoyamos con la EPS. Entonces, estamos en la facultad de hacer la revisión y solicitar a la EPS que dé a la persona la valoración, sí, dependiendo del caso. Primera instancia, con psiquiatría. Ya si es una persona que presenta cuadros que puedan tener relación o encuadrarse con trastornos alimentarios, entonces aparte del psiquiatra, nutricionista. Si es consumo de sustancias, toxicología, o también medicina general, dependiendo, ahí se tendría que ver con qué dependiendo del cuadro, con qué profesional. La mayoría de veces lo hacemos con la EPS, o si hay consultantes que cuentan con los recursos económicos, con profesionales especialistas particulares o con los servicios que prestan algunas universidades, por ejemplo, servicio de psiquiatría en consulta externa de la Universidad Nacional o los consultorios de psicología de otras universidades. Ok, súper chévere. Doctora, ya viendo todos estos cuadros y todos estos procedimientos que usted nos ha mencionado a continuación, ¿qué nivel de intervención grupal, individual o familiar considera usted que sea el más efectivo para contribuir para mejorar la salud mental de sus pacientes? Allí depende del caso, igualmente. O lo ideal sería que uno pudiese vincular a toda la familia, pero hay momentos en que los familiares o no quieren,
no confían en la labor del psicólogo, o también dentro de la misma confidencialidad la persona dice yo no quiero que mi familia sepa. Entonces bueno, sí. allí es un elemento que es importante tener en cuenta en ese momento. ¿Qué características tiene la persona? Respetar la confidencialidad, lógicamente, y es algo que se les aclara con el consentimiento informado en la primera cita. Si hay algún momento en que esté en riesgo la vida, se rompe esa confidencialidad, Sí, claro. y se les va a avisar. Sin embargo, también allí hay que evaluar, bueno, si es una familia que no va a brindar soporte, bueno, nosotros al menos dejamos ahí la constancia, se les informó, Que quede la evidencia. de que se activaron las redes, Las porque alarmas. también a veces hay desafortunadamente familias que no son redes de apoyo. Para nada. Y es tan importante esto, o sea, que la misma familia tenga como que se contextualice sobre el estado mental del consultante, de su hijo, de su esposo, de su esposa, porque muchas veces uno, independiente también, uno también dice, no, yo no quiero que de verdad nadie se entere porque eso es algo personal, porque que dirá, me da pena, me da vergüenza, pero eso es súper importante porque de ahí parten muchas cosas. El punto es que allí también juega la parte de la culpa que puede experimentar la misma familia, que pueden decir algunos, yo qué hice para que mi hijo esté pasando esto, para que mi esposa, por ejemplo en los casos de infidelidad, yo qué hice para que ella me fuese infiel. Entonces, obviamente va a estar como en muchos casos esa renuencia, esa prevención que es esperable. Claro que sí. Y a partir también de ello, ¿cuáles cree usted que son los aspectos fundamentales que se deben de tener en cuenta, que debe tener en cuenta el psicólogo clínico para poder desarrollar su función, o sea, su labor como profesional? Yo diría 3 fundamentales. Uno, la formación constante. Estarse actualizando constantemente, sea del enfoque que cada uno tenga, estar innovando. Allí, como decía Lázaro, tampoco es volvernos eclécticos teóricos, sino ser eclécticos prácticos. Entonces, estar también innovando, adaptándonos también las técnicas dependiendo de las necesidades de los consultantes. No todos van a tener predilección con la lectura, entonces hacer biblioterapia, como recuerdo que decía una profesora, no va a funcionar para alguien que no le guste leer. Claro. Entonces, con este ensayo, con películas, con este... Sí, que hay otros medios audiovisuales en los cuales uno puede lograr identificar, ¿no? Exacto. Entonces, es estar actuando, pero también que sea algo sustentado, como te decía, no simplemente con ven que ensayamos esto, no. Sino Sí, que todo tenga ese sustentado soporte. teóricamente. Exacto. Por el otro lado, el aspecto ético, en el sentido de lo que te decía, no es solamente el cumplir con la privacidad, la confidencialidad, sino también ser conscientes, bueno, qué casos me generan incomodidad y yo no voy a estar en capacidad de darle la mejor atención posible a mi consultante. Claro que sí. Cuáles yo no estoy de acuerdo desde mis creencias, mis valores, porque tampoco es decir yo vendo mis valores, no, sino estar ese monitoreo de lo ético y también tener cuidado de no caer en el paternalismo. Es una de las cosas más difíciles y que ya con la práctica uno va desarrollando, pero es fundamental. Y el otro aspecto, el autocuidado. Es algo que es necesario tener en cuenta y también por los mismos procesos de empatía que se dan, ciertos casos. Por ejemplo, lo recuerdo mucho de comisaría de familia, entonces que uno puede llegar en situaciones de impotencia, sentir que no se puede ayudar al consultante, la familia, entonces tener esas estrategias de autocuidado. Entonces saber, bueno, cuántos casos manejo, qué estrategias de autocuidado tengo, entonces que salgo de consulta y no seguir pensando con el caso. Y es difícil. Es difícil. Allí empieza también toda esa parte de creencias tuyas, entonces... esa parte espiritual te puede ayudar dependiendo también de tu formación, tu creencia, también tus hobbies, tener esos espacios para romper. Y también recuerdo había un profesor en la universidad que él hablaba que estaba el síndrome de Moisés y el de Jesús, que era síndrome de Moisés, los que entraban a la carrera pensando que iban a salvar al mundo, y los de Jesús, los que se graduaban pensando que iban a salvar al mundo, que lo ratificaban. Entonces tener claro que uno no va a salvarlos a todos, uno no es un salvador, que uno no va a llegar el paciente en un estado 0 y va a terminar 10, pero también ver, bueno, si avanzó un poquito, llegó a un estado 1, un 2, pues se hizo un trabajo y también uno tiene derecho a sentirse bien con esa situación, pero también saber tener esos límites, saber, uno, tener mi parte personal, cuidarme, desconectarme y conocer cuáles son los límites de mi rol.
Claro, súper chévere, interesante. Y ya para finalizar con la entrevista, según la realidad de nuestro país y teniendo en cuenta el proceso de paz, que es un tema que está obviamente en auge en este momento, ¿cuál cree que sea la función principal del psicólogo? Porque es un tema bastante complejo. Tiene muchas. Entonces, por un lado, pensaría todo lo que son los trastornos surgidos a partir de de esas situaciones. Entonces, estrés postraumático, depresión, ansiedad, toda la parte de esquizofrenia, todas estas situaciones que puedan derivarse desde los hechos en sí, pues las psicopatologías derivadas, dar esa atención clínica. La parte de duelo fundamental, los procesos de perdón y de aceptación, porque allí la idea es tan complicado. Exactamente. Allí recuerdo algo que decía el doctor Álvaro Gutiérrez, médico egresado también de la Nacional, que muchas veces nosotros nos quedamos en la víctima y no vemos al victimario. Entonces también es diseñar esos procesos para estas personas que por diversas razones fueron victimarios. Trabajar en todos estos enfoques y pues ya ver esos procesos de prevención y promoción como sociedad. Pensaría en este momento que serían esos ámbitos básicos. Qué bueno. Doctora, ya la última preguntita, ¿por qué la psicología clínica y no la cognitiva o la...? Se podría decir que es la básica. Y allí recuerdo también algo que nos decía otro profesor de organizacional. El psicólogo va a tener siempre de base la clínica. Sea la organización que trabaje, si llega a haber alguna urgencia, para buscar al psicólogo clínico. Entonces es importante que nosotros desarrollemos estas habilidades y es un rol o un área que es transversal a las demás. Si tú estás haciendo neuropsicología, partes también de esas habilidades clínicas te van a ayudar a hacer el proceso, desde cómo iniciar la entrevista, también, por ejemplo, allí podemos ver lo transversal, todo lo que sería el trabajo clínico con familias cuidadoras de personas que están o que están presentando procesos de enfermedades neurodegenerativas. Entonces lo vemos que es transversal. Yo podría decir, si he ejercido la clínica, me gusta, es de gran responsabilidad y la he llevado a partir de diferentes contextos. Como te dije en comisaría, pues no se hace la intervención clínica, pero tú haces una evaluación. Esa evaluación con un enfoque combinado de esa herramienta clínica, aunque estás en un contexto jurídico y se sabe que el objetivo es diferente, la posición de la persona que atiendes va a ser totalmente diferente, pero también esa formación clínica te ayuda a complementar y hacer una evaluación de mayor calidad. Y que no es el típico psicólogo clínico que está sentado en el escritorio, sino que también tiene que mirar otros entornos en los cuales está inmerso como tal. Exactamente. Entonces es como romper también, se podría decir, como esos muros que hay entre las especializaciones y las áreas. Ok. Bueno, doctora Sandra, muchas gracias. Con mucho gusto. Y pues muy amable por su tiempo, por su dedicación y bienvenida a la próxima entrevista. Muchas gracias.